Hola y bienvenidos a este espacio de reflexión filosófica. Hoy nos vamos a adentrar en uno de los laberintos más oscuros, fascinantes y profundos del idealismo alemán. Vamos a hablar de Schelling y de una obra que marcó un antes y después en la historia del pensamiento, sus investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana. Cuando pensamos en la libertad, solemos imaginarla como la simple capacidad de elegir en nuestra vida cotidiana, ir por la derecha o ir por la izquierda, elegir una profesión, tomar un café o un té. Pero para Schelling la libertad no es una mera anécdota psicológica, es un drama cósmico y existencial. Hoy vamos a entender cómo Schelling concibe nuestra libertad desde lo que él llama nuestro ser inteligible, cómo esa libertad es en el fondo una decisión eterna y por qué elegir el mal nos arroja una vida falsa y la experiencia más horrorosa de nuestro propio fundamento. Comencemos desmontando lo que solemos creer. El concepto habitual de libertad a menudo se entiende como una facultad completamente indeterminada para creer una cosa u otra sin motivos determinantes, simplemente porque sí. Sin embargo, Schelling nos advierte que aplicar esta idea de la indiferencia del arbitrio a la acción humana nos conduce al absurdo. Si la libertad fuera solo poder decidirse por algo sin ningún motivo, esto sería un privilegio para actuar de un modo completamente irracional. Nos dejaría paralizados, como el famoso asno de Buridán, que situado a la misma distancia de dos montones de heno iguales, moriría de hambre por no tener una razón para elegir. Para Schelling, reducir la libertad a la total contingencia del azar es destruirla, porque el azar contradice tanto la razón como la unidad del mundo. Tampoco sirve el otro extremo, el determinismo empírico, que afirma que todas nuestras acciones están obligadas por causas ocultas en nuestro pasado. Ante ese callejón sin salida, Schelling encuentra una primera luz en el idealismo de Immanuel Kant. El idealismo fue el primero en elevar la doctrina de la libertad a la única región donde puede ser comprendida, el ser inteligible. Según esta visión, la esencia de cada cosa, y sobre todo el hombre, se encuentra fuera de toda conexión causal y fuera del tiempo empírico. Nuestro ser fenoménico, el que vemos y medimos todos los días, está sometido a leyes del mundo. Por nuestro ser inteligible, como unidad absoluta, precede a todo lo que aparece en él. Pero aquí Schelling da un paso más allá de Kant y de Fichte. Schelling dice, no hay ningún tránsito de lo absolutamente indeterminado a lo determinado. No somos una hoja en blanco que de repente elige. Para poder determinarse a sí mismo, este ser inteligible tendría que estar ya determinado en sí. Su propia esencia, su propia naturaleza es su determinación. Por ello, el ser humano actúa según el principio de identidad, con una absoluta necesidad. Pero escuchen bien esto. Esa necesidad interna es la única libertad absoluta, pues solo es libre aquello que actúa según las leyes de su propia esencia y no está determinado por nada externo. Libertad y necesidad no son enemigas aquí. Necesidad y libertad están compenetradas formando una única y misma esencia. El hombre es esencialmente su propio acto. Pero ¿cuándo ocurrió este acto? Schelling nos sitúa ante un abismo especulativo. Esta decisión no entra en el tiempo, sino que coincide con la primera creación. El acto por el que la vida del hombre está determinada no precede a la vida en el tiempo, sino a través del tiempo, como un acto eterno según su naturaleza. Por muy incomprensible que parezca, todo ser humano, dice Schelling, tiene un sentimiento interior de haber sido lo que es desde toda la eternidad y de no haber llegado a serlo solo accidentalmente en el tiempo. Por eso, cuando alguien hace algo terrible o algo sublime, aunque diga soy así y no puedo evitarlo, todos, incluido él mismo, somos muy conscientes de que es así por su propia culpa. Nuestra esencia, nuestra mismidad, es una decisión, somos nuestra propia obra. Para entender cómo esta decisión se decanta hacia el bien o hacia el mal, tenemos que mirar la arquitectura misma de la realidad. Schelling fundamenta la posibilidad del mal en la distinción radical entre dos principios, el ser como fundamento de la existencia y el ser como existente. Todo ser vivo necesita una base, incluso Dios. Para poder existir de manera propia, necesita un fundamento, una naturaleza que esté en él, pero que no coincide absolutamente con él. En la naturaleza operan dos voluntades. Por un lado, la voluntad del fundamento, que es el principio oscuro, irracional, el ansia, los apetitos y el deseo. Por otro lado,
la voluntad de amor o de existencia, que es la luz, el entendimiento, el principio ideal. Estas dos voluntades se afirman frente a la otra, atravesando toda la naturaleza, hasta culminar en un ser donde chocan de frente. Ese ser es el ser humano. El hombre se halla situado sobre una cima en la que tiene dentro de sí la fuente de su automovimiento hacia el bien y hacia el mal. Solo en él se reúnen la luz y la oscuridad, manteniendo la posibilidad de separarse. En nosotros el vínculo de los principios no es necesario, sino libre. Somos una encrucijada encarnada. Y es en esta encrucijada encarnada donde nace la tragedia. ¿Qué es el mal? Schelling es enfático. El principio irracional, oscuro, o los apetitos no son malos en sí mismos. El mal tampoco es creado directamente por el fundamento oscuro. Toda criatura cae por su propia culpa. La posibilidad del mal consiste en que el hombre, que tiene en su centro ambos principios, decide invertir el orden. En lugar de convertir su mismidad y su voluntad particular en una base subordinada a la luz, aspira a elevar su egoísmo a principio dominante y convertir en medio a lo espiritual. El mal es, como dice Schelling de manera poética y brutal, una aspiración de retornar al caos, una efervescencia del centro del ansia. Es el intento de la voluntad particular de afirmarse desgarrándose del todo. La angustia de la vida misma empuja al hombre fuera del centro, hacia la periferia, buscando un reposo para su mismidad alejado de la voluntad universal. El mal es un espíritu, es la voluntad propia elevada a falsa universalidad. De aquí llegamos a la consecuencia final de esta decisión, quizá la parte más estremecedora de la filosofía de Schelling. ¿Qué le ocurre al ser inteligible que libremente invierte los principios y se entrega al mal? Cuando el principio oscuro y la luz entran en discordia, la persona no se convierte en un Dios soberano como deseaba, sino que es un espíritu engañoso el que se desliza en el lugar que debería ocupar Dios. Schelling lo llama el Dios invertido o el espíritu de la mentira. Este espíritu falso nunca es verdaderamente actual, pero toma prestada su apariencia del ser verdadero, del mismo modo en que la serpiente toma sus colores de la luz. Al optar por el mal, el hombre cae presa de falsas imaginaciones y espejismos. Comienza a vivir una vida irreal. En su ansia de querer serlo todo, el hombre se precipita en el no ser. Su hambre de egoísmo, al separarse de la unidad, se torna cada vez más miserable, pero precisamente por ello más hambrienta y venenosa. Es una contradicción que se consume a sí misma. Y esto culmina en una experiencia radical de terror. Schelling dice que el pecado manifiesto no nos llena de un simple arrepentimiento por debilidad, sino de espanto y horror absoluto. ¿Por qué este terror? Porque el pecado intenta romper la palabra de la creación, profanar el misterio, dice Schelling. Para aquel que se mantiene en la luz, el fundamento oscuro de Dios está velado por el amor, actuando como un soporte pacífico. Pero para el que se rebela y desgarra la unidad, Dios se le presenta en su forma más cruda. El rayo de vida que reside en el fondo de cada ser humano se inflama en el pecador como un fuego destructor. Schelling usa una metáfora médica brillante. Igual que en un organismo vivo, cuando un miembro singular se separa del todo, siente esa misma unidad original como una fiebre y se enciende con un ardor interno. Así el ser humano experimenta el contacto con lo divino. Lo que debería ser la morada de la vida se experimenta como una furia destructora. El fundamento originario sigue actuando en el mal, atrayendo a la persona a una tensión destructiva hasta la aniquilación y la crisis final. El hombre, al huir del bien, no escapa de lo absoluto, sino que se topa con lo absoluto bajo la forma de lo siniestro, del fuego que consume. Para Schelling, la libertad no es jugar a los dados con nuestras decisiones. La libertad es el acto eterno por el cual nos damos nuestra propia esencia. Somos los autores de nuestra luz o de nuestra propia oscuridad. Reconocer este poder inmenso es aceptar nuestra responsabilidad total. Podemos subordinar nuestras pasiones y nuestro egoísmo al amor y a la luz, encontrando la paz en el centro. O podemos intentar erigirnos falsamente como dioses en la periferia, entregándonos a espejismos y sufriendo el fuego devorador del fundamento. La libertad humana es el campo de batalla donde el propio absoluto se revela y donde la historia humana, con todos sus abismos y su redención, tiene lugar. Gracias por acompañarme en este descenso a las profundidades del ser. Hasta la próxima reflexión. Soy Carlos Delgadillo y este es un seminario sobre la libertad en el idealismo alemán
Schelling y Hegel. Hasta luego.